países, para escribir un partido necesita muy poco, ya 500. Pero que en la elección interna, como las PASO Argentina, si es que en mi elección interna no participan 100.000, 50.000, tu lista no se puede inscribir. De tal manera que tú puedes ir a un sistema donde yo no privilegio el papel, sino privilegio la participación. Claro, siempre algunos dirán, oye, yo llevaré en camiones, etcétera, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Una vez que ingresas, transparencia, por ejemplo, ahí yo sí discrepo un punto, de los pocos que discrepo de transparencia, sobre las alianzas. La ley señala dos posibilidades a los partidos, alianza o fusión. Yo quisiera que vaya a la fusión. ¿Por qué? Porque las alianzas te amontonas, luego terminas, cada uno se va por su lado. Entonces, en otros países dices, no hay alianzas electorales. Entonces, ¿qué harían los partidos chicos? Se tendrían que fusionar. Entonces, de esos 25 partidos, ¿cuántos realmente se diferencian uno de otros en términos de su propuesta, de su programa? Yo diría muy pocos. Debemos ir entonces a desincentivar la proliferación y debemos ir a desincentivar también la participación a como dé lugar. Hoy día, si tú quieres formar un partido, ¿qué es lo que más necesitas? Recursos económicos y materiales. Ahora, yo sé que eso no es suficiente, pero muchos no tienen un partido, Raúl, y tienen una inscripción. Puerta de salida. Hoy día se permite que un partido se retire. Eso es imposible. ¿Sabes qué? Vamos a reducir de 25 a 21. Solo 21. Esos partidos dentro de los 21 que no tienen ni siquiera representación parlamentaria tienen su inscripción. ¿Sabes lo que va a pasar en las elecciones regionales y municipales? Lo van a vender, pues van a mercantilizar. Ahora, si eso bajamos a nivel subnacional, ya esto se multiplica a la N. Porque además, con el rechazo a la política, tú tienes que, los partidos regionales, yo lo llamo partidos regionales o de movimiento, es esquivar el término, vencen a los nacionales. Porque está el desprestigio que a nivel regional, ustedes también lo conocen, sostienen que estos partidos son limeños, ¿no? Son partidos rechazables. Y entonces hay que ir pensando las cosas, creo, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el tema del financiamiento también, con esto termino. Es necesario responder con sinceridad a la siguiente pregunta. ¿No hay campaña hoy en cualquier parte del mundo que no sea costosa? Y lo es centralmente, y un 80% en el Perú, por la televisión. Como los partidos no tienen plata, pero tú los volteas y no sale nada, tienen con la justa un local vetusto por ahí, algunos, ¿eh? Entonces, ¿cómo vas a resolver ese tema? Simplemente sancionando, dime de dónde viene el dinero, yo te sanciono. No, tienes que resolver otro problema, porque yo puedo meter preso a mucha gente, además es la otra tendencia, punitiva. Hay que sancionar, pero no me resuelve ese problema. Entonces, ¿qué se ha hecho? Financiamiento público. Puede ser indirecto, ¿eh? ¿Tienes televisión? Te doy más televisión, pero no vas a poder comprar, como en México. Los mexicanos le rompieron la mano, el brazo, a Televisa, que no estamos hablando de no es pues cualquier empresa, en Brasil y en Chile, con lo cual el partido ya es menos vulnerable al dinero de las corporaciones, al dinero mal habido. Entonces comienzas a construir y discutir cosas que vayan dando cuenta de la realidad, porque ese es el punto, ¿no? Y ideas en general que quieren aterrizar y cuando aterrizan resulta que es pues el expediente, ¿no? Y ese es un desastre. Bueno, es muy interesante lo que dice Fernando, es decir, esta es la distancia que separa entre la buena intención de sacar adelante una nueva normativa y lo que es la realidad inmediata y concreta, y allí juegan mucho algunos intereses que no son políticos, son comerciales, por supuesto el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y ahí mismo vuelvo a insistir en cuánto contribuye también en un proceso de descentralización que ha sido fallido y está siendo fallido. A ver, convertibilidad de todos estos problemas. ¿Cuánto podemos cambiar estas situaciones para poder entrar a una formulación correcta de un proyecto y de un proceso electoral distinto y de partidos? Esto, empiezo mencionando lo que señalaste sobre las regiones, ¿no? Siguiendo con esta lista un poco de absurdos que hacía Fernando, también existe esta norma según la cual tú tienes un partido nacional,
pero no participas en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Eres nacional, pero no participas. Dices, no, ahí no quiero, solamente voy a participar en el Congreso. ¿No es cierto? Y no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué clase de partido nacional tienes, no? Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo también es que si tú pides una inscripción como partido es para que participes, ese es el sentido, ¿no es cierto? Y si no lo consigues en ese tiempo, por tu trabajo lo conseguirás en otro momento. Así es, y también en cuanto a la medición por resultados, digámoslo así, bueno, veamos en la cancha cómo te va, y también, así como hay una valla para mantener el registro en el Congreso, debería también haber una especie de valla que vaya limpiando y depurando a los que no son capaces de tener un mínimo desempeño en las elecciones regionales y municipales. Esto también debería funcionar para los movimientos regionales, porque el problema de los partidos nacionales se reproduce a nivel regional. Y muchas veces ocurre que el movimiento regional no tiene bases provinciales ni en los distritos, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica debería ir funcionando. Y claro, deberíamos apuntar a que los movimientos y partidos regionales traten de empatarse con los partidos políticos nacionales, ¿no? Idealmente en el futuro debería ser así. Que en las elecciones regionales y municipales participen los principales partidos y eventualmente algunas candidaturas de alcance regional solamente, porque en este momento el Congreso está totalmente desvinculado a las regiones, ¿no? Los representantes parlamentarios no son representantes de los movimientos regionales más relevantes necesariamente, ¿no? Y hay un gran problema de inconexión que hace muy difícil el trabajo también de representación de los congresistas en sus regiones, ¿no? Y es por eso que cada 5 años vemos que los parlamentarios son muy mal vistos en sus regiones, ¿no? Se quedaron en Lima, perdieron el vínculo de representación, etcétera. Ahora, hay un tema ahí de moralización que me interesa también remarcar. Es decir, ¿qué condiciones son las que tienen o deben reunir los candidatos y qué investigación se puede hacer de dónde procede, en fin, su fortuna o qué apoyos tienen, qué ayudas? No sé si convienen conmigo, pero en realidad entre los intereses de los narcotraficantes y los intereses de los comerciantes y de los que quieren en realidad conseguir licencias de construcción, etcétera, etcétera, del Estado, son los que al final de cuentas ponen la plata para elegir a tales y cuales. Así es. ¿Qué dice Gonzalo? A ver. Desde luego, ¿no? ¿Qué cosas se puede ver en normativa al respecto? Sí, yo justamente quería hacer un comentario sobre eso. Yo creo que en el Perú, o sea, claro, lo que pasa es que el problema es que la normativa tiene limitaciones, ¿no? Entonces, en el Perú estamos todavía en el estadio de creer que todo se soluciona con normas. Yo estaba bien contento ayer a propósito de otra razón, porque cuando, al margen del juicio personal sobre el personaje en concreto, pero la justificación del gobierno sobre el nombramiento del nuevo jefe de la SUNAT me parecía interesante, porque decían: no queremos un abogado tributarista más que cree que las cosas se solucionan con normas, ¿no? Y en la SUNAT el problema es la formalidad, nada menos. Entonces, con normas con más normas no vas a solucionar la formalidad. Entonces, la gente del MEF decía: queremos alguien que vaya a procesos y a tecnologías, etcétera. Y ese es otro nivel, procesos, tecnología, gestión. Pero creo que hay un nivel adicional que tal vez está para el otro lado y que es anterior a las normas, que son las mentalidades, ¿no? Entonces, yo en estos días he estado pensando en algunos ejemplos ya como empresario, digamos, de cómo la mentalidad de los funcionarios del Estado peruano simplemente carece de racionalidad, ¿no? O sea, yo lo menciono nada más. Pedí unos permisos para usar los estacionamientos que están al frente de mi oficina, porque la gente viene y se cuadra ahí y tapa los estacionamientos que están al otro lado de la vereda. Y la respuesta de la Municipalidad de Lima para no dármelo fue: no te puedo dar control de esos estacionamientos, porque si tú usas esos estacionamientos vas a tapar tus propios estacionamientos al otro lado de la vereda. O sea, exactamente la razón por la que yo quiero el permiso es la razón por la que me la deniegan. Así funciona el Estado peruano. Hay un tema de mentalidades, ¿no? Entonces, perdón la digresión, pero creo que eso también se aplica acá, al tema de la reforma electoral. Tenemos un tema podemos mejorar las normas,
tenemos después que mejorar los procesos y la gestión y las operaciones, pero también tenemos que hacer un trabajo de cambiar las mentalidades, y creo que eso tiene algo que ver con lo que tú mencionas, en el sentido de que las mentalidades en esta materia tienen que ver con ¿para qué yo me presento a esto? Entonces, si yo me presento a esto para obtener beneficios que tienen que ver con coimas, o para favorecer a mi grupo económico o a mi gremio de actividad empresarial, estamos en problemas, porque esa no es la razón de ser de todas estas instituciones. Bueno, ¿cómo se corrige eso? A ver, Martín, de nuevo. Porque sí, yo creo que este es un bonito ejemplo donde uno puede pensar en cómo la integralidad de un conjunto de normas podría apuntar y ayudar a resolver el problema que mencionas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las propuestas que hemos elaborado hay una que te dice que no deberían poder postular ciudadanos que hayan tenido sentencias con delitos graves, ¿no? Porque en este momento se puede hacer. Creo que es también una señal, ¿no?, de que hay cierto tipo de personas que no queremos en la política, ¿no? Luego está el tema de la elección interna organizada por la OMPE, ¿no? O sea, una cosa es que tú entres como un invitado y que te cueles en una lista y que hagas campaña por tu lado con la plata que tienes y entres con el voto preferencial. Otra cosa es que tengas que competir en una elección interna, digamos, el filtro es un poco más exigente. Luego también, Gonzalo habló, la regulación respecto al financiamiento y la transparencia que tienen que tener los partidos respecto al financiamiento de sus campañas. Creo que eso también ayuda. Pero ¿cuánto es posible eso? Es decir, sí, y al final también la legislación sobre los cambios en el reglamento en el Congreso, de manera tal que se favorezcan y se fortalezcan los grupos parlamentarios, las bancadas, y no las iniciativas individuales, ¿no? Porque, digamos, el camino que permite que los oportunistas, que los pillos, digamos, se cuelen es este. Son los que vuelan solos. Pues. Así es. Entro y después ya nadie me supervisa, no tengo que ver con nadie y hago lo que me da la gana y me dedico a hacer estos negocios, ¿no? Pero repito, yo creo que en este momento existe una oportunidad, ¿no? Por supuesto, podemos también dejar pasar oportunidades, como nos ha pasado en muchas otras veces, ¿no? Creo que existe el consenso de que esto está mal, de que algo se debe hacer. La ciudadanía tiene la percepción de que ahora sí se puede, porque la composición de fuerzas en el Congreso te dice que basta que 2 o 3 se pongan de acuerdo y esto sale, ¿no? Entonces, los reflectores están puestos sobre los principales actores políticos. Bastaría el consenso, como digo, de 3 bancadas para que esto se pudiera hacer, y entonces la responsabilidad política de los líderes de estos grupos es fundamental. En principio están de acuerdo y tienen pues que remangarse las mangas. Y lo último. Si me permites nada más, yo creo que tiene que ver con la capacidad de estos grupos de pensar en el largo plazo y no en la menudencia y la inmediatez, sino decir, bueno, yo me pongo de repente yo no voy a ganar pues el próximo, pero sí quiero en la siguiente, en la subsiguiente, estas reglas de juego van a beneficiar la institucionalidad que me va a permitir a mí gobernar bien, etcétera, etcétera. Si llegan a tener esa visión, se pueden alinear los intereses, ¿no? Sí. Lo último, ya estamos con el tiempo que nos gana, pero que dejo sentado como para poder seguir. La función, una vez más, de persuasión y de trabajo con las comunidades, con la comunidad de base, con la población. Y allí los medios de comunicación son también absolutamente centrales. O sea, debería en realidad, no digo que por ley se les obligue a que tengan clara conducta pro reforma electoral, pero sí de hecho son centrales para ir persuadiendo a la gente con ejemplos. Nosotros tenemos la experiencia de que en este proceso electoral, nosotros digo todos los medios de comunicación, hemos sentido que tenemos mucho más efectividad cuando decimos algunas cosas o señalamos esto, tal persona es tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente eso tiene su repercusión. Tú has señalado esta última elección. Nunca he visto, en los largos años que tengo en este tema, tan comprometidos los medios. Bueno, RPP, El Poder en sus Manos y todo este programa es una iniciativa muy interesante y otros medios también lo han hecho. Han hecho cosas muy interesantes. Y es más, los medios han recibido, digamos, sido sensibles a esta demanda sobre reformas, han puesto de lo suyo, y eso es lo que hablábamos también en términos de no podemos dejar la reforma únicamente a los parlamentarios. No porque no sean personas inteligentes, capaces, sino porque es justamente ese tipo de reformas donde los intereses son
tan inmediatos, tan cercanos y que se convierten tan individuales que son los frenos que es necesario desarrollar mecánicas y dinámicas también para persuadirlos. Porque al final de cuentas, el tema es que los partidos, si se asumen como tales, se tienen que dar cuenta que si siguen las cosas como están, ellos son también los perjudicados, y no solamente de manera individual. Ahora, nuevamente, creo yo que el tema de los incentivos y desincentivos debe ser la clave para organizar también este núcleo de reformas que es necesario procesar. Y yo creo que estamos nuevamente en un buen momento y tenemos una nueva oportunidad que esperemos pues que no se ponga de lado, ¿no? Una cosa muy pequeñita, simplemente decir que dentro de esta lógica Transparencia se ha comprometido a lanzar una campaña de recojo de firmas pidiéndole a los poderes del Estado que discutan una reforma política e institucional, y ya la propuesta concreta también se ha presentado, y la idea es esa, movilizar a la ciudadanía para que presionen a las autoridades para que tomen en serio el asunto, ¿no? Es fundamental. Y se está iniciando una campaña de recolección de firmas, la meta creo que es llegar a 50.000 firmas a final de año, y se van a hacer diferentes actividades en diferentes regiones para que esto sea un movimiento nacional, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres invitados, por supuesto, por esta participación tan constructiva y que habrá de continuar, tenemos para largo. El compromiso, insisto, de los medios está en que precisamente se continúe y se invite a las múltiples voces para poder tener más ideas y más iniciativas. Gracias a Martín Tanaka, a Fernando Atuesta y a Gonzalo Segarra. Gracias. Muchas gracias. Encantado. 10:02 de la mañana, culmina Enfoque de los sábados y continuamos con la programación.